El comandante Glor llevaba 200 años administrando el examen de supervivencia de la Academia Galáctica. Y en ese tiempo, había visto exactamente 3 cosas. Estudiantes que entraron en pánico, estudiantes que reprobaron y estudiantes que entraron en pánico y luego reprobaron. El examen era sencillo en concepto, pero una pesadilla en su ejecución. 72 horas en el planeta Croat 7, hogar de los asesinos más eficientes de la galaxia, los Razorbacks. Construir refugio, encontrar comida, evitar convertirse en comida, aprobar o fracasar. En su mayoría fracasan. Bueno, la mayoría muere. Pero la academia lo consideró un fracaso porque sonaba mejor en los folletos. Las mandíbulas de Gorp chasquearon con satisfacción mientras observaba a la clase de cadetes aterrorizados de este año. Telma, una gloriana gelatinosa, ya estaba llorando entre lágrimas en un rincón. Krix, un insectoide del sector 9, había traído 47 balizas de emergencia y actualmente las estaba revisando por 40ª vez. Y luego estaba el ser humano. Jake Morrison estaba de pie al fondo de la sala de reuniones, con una expresión de notable despreocupación para alguien a punto de ser enviado a un mundo mortal. Era el único humano en la academia, lo cual tenía sentido porque los humanos eran algo nuevo en la comunidad galáctica y nadie sabía muy bien qué hacer con ellos todavía. Parecían bastante amables, aunque un poco raros. Al parecer, se había presentado al programa más peligroso de la academia por un reto. Los Razorbacks, anunció Gorp, mostrando un holograma de algo que parecía un lobo que había tenido relaciones violentas con un oso y luego había ido al gimnasio. Nuestros depredadores supremos. Cazan en manadas. Pueden oler el miedo a 3 kilómetros de distancia. Nunca en la historia registrada han permitido que una presa sobreviva más de 18 horas en Croat 7. Genial, dijo Jake. ¿Puedo llevar salsa picante? Los oculares de Gorp giraron para mirar fijamente al humano. ¿Qué salsa picante? Ya sabes, por la comida que voy a encontrar. Hace que todo tenga mejor sabor. Estarás demasiado ocupado sobreviviendo como para preocuparte por el sazonamiento. Bien. Pero si no estoy muy ocupado, ¿puedo llevarlo? Glor decidió ignorarlo. Humanos. Una locura absoluta. Las cápsulas de descenso fueron lanzadas al amanecer, dispersando a los estudiantes por el terreno hostil de Cresat 7 como semillas arrojadas a aves particularmente asesinas. Glorificado desde la plataforma de observación orbital. Su asistente principal, Rena, ya estaba haciendo apuestas sobre quién activaría primero su baliza de emergencia. La cápsula de Telma acaba de aterrizar. Rena informó, está llorando. Esperen, no, está activando su baliza. 17 segundos. Eso es un nuevo récord. Extraiganla. Glorificado. ¿Y qué hay de Krix? Todavía dentro de la cápsula. Todavía no ha abierto la puerta. Está probando las 47 balizas. ¿Y el ser humano? La pantalla de Rena parpadeó. Él está fuera. Está haciendo algún tipo de rutina de estiramientos. Gorp se inclinó más cerca del monitor. Efectivamente, Jake Morrison había salido de su cápsula y se tocaba los dedos de los pies como si estuviera calentando para hacer ejercicio recreativo. Sin luchar por su vida, el humano examinó su entorno con una curiosidad que solo podría describirse como la de un turista, observando la vegetación púrpura y las ominosas marcas de garras en los árboles cercanos. Entonces Jake se quedó quieto. Los sensores de Gorp captaron lo que aparentemente el humano había visto. 3 tiburones jorobados, cada uno del tamaño de un pequeño vehículo de transporte, observan desde la línea de árboles. Sus escamas relucían bajo la luz roja del sol. Sus ojos seguían cada movimiento. Eso era todo. Aquí era donde los cadetes o bien corrían, lo cual nunca funcionaba, o se quedaban paralizados, lo cual funcionaba aún menos. Jake le saludó con la mano. «Hola, grandotes», gritó el humano, y su voz resonó en el claro. «Bonita dentadura. Muy impresionante. Vamos a ser vecinos un tiempo,
así que mantengamos la calma. Sí. Los jabalíes ladearon la cabeza al unísono, claramente tan confundidos como Gorp. ¿Acaso lo saludó? Rena susurró. No sé qué acaba de hacer, respondió Gorp, con los ojos temblando. ¿Dónde están los gritos? Siempre hay gritos. Jake ya se había alejado de los depredadores alfa, aparentemente satisfecho con su presentación, y estaba recogiendo ramas caídas. Los jabalíes continuaron observando, pero no hicieron ningún movimiento para atacar. Parecían genuinamente desconcertados por aquella extraña criatura rosada que olía a presa pero actuaba como si no tuviera ni idea de que se suponía que debía estar aterrorizada. Esto está mal, murmuró Glor. Todo esto está mal. En la pantalla, Jake había empezado a tararear mientras trabajaba. Jake Morrison había construido exactamente 3 cosas en su vida antes de ese momento. Una casa en un árbol que construyó cuando tenía 9 años y que se derrumbó después de 2 semanas. Una estantería de una tienda de muebles que, técnicamente, seguía en pie si no te apoyabas en ella. Y una fogata sorprendentemente decente durante un viaje de campamento en el que su novia lo había dejado. El refugio que estaba construyendo ahora en Croat 7 se situaba en algún punto intermedio entre la casa del árbol y la estantería en términos de integridad estructural, pero de todos modos estaba bastante orgulloso de él. La diferencia clave, decidió mientras ataba las ramas con tiras de corteza, era que estaba haciendo esta más grande, no más grande para él, sino más grande para los invitados. El sujeto Morrison ha terminado su refugio, informó Rena desde la plataforma de observación. Es rudimentario pero funcional. Protocolo de supervivencia estándar hasta el momento. ¿Qué tamaño tiene? Glor preguntó con suspicacia. Aproximadamente 4 veces más grande de lo necesario para un solo ser humano. Las mandíbulas de Gorp chasquearon nerviosamente. ¿Por qué haría eso? En la pantalla, Jake dio un paso atrás para admirar su trabajo, secándose el sudor de la frente. El refugio era esencialmente un cobertizo reforzado con techo de hojas anchas y suelo de hierba seca compactada. Protegería de la lluvia. Y lo que es más importante, tenía espacio suficiente para varios ocupantes de gran tamaño. Incluso había dejado la entrada ancha y sin pared. Perfecto, se dijo Jake a sí mismo. Planta abierta. Muy acogedora. Los 3 razorbacks estaban ahora más cerca, observó Gorp. Se habían alejado de la línea de árboles hasta unos 30 metros de distancia. Sigo observando, sigo sin atacar. En 200 años administrando este examen, Gorp nunca había visto a los jabalíes esperar tanto tiempo. Sí, eran depredadores de emboscada, pero normalmente actuaban en las primeras 6 horas. Eran casi las 8 y estos 3 estaban sentados allí como espectadores en un evento deportivo. Jake había pasado a la segunda fase de la supervivencia. Alimento. Había fabricado una lanza sorprendentemente competente con una rama recta y su cuchillo de supervivencia, y ahora se abría paso entre la maleza con una concentración que sugería que ya lo había hecho antes. En 20 minutos, había capturado 2 criaturas del tamaño de un conejo que la base de datos de Gorp identificó como skitters. Básicamente, las patatas fritas de la cadena alimenticia de Croat 7. Crujientes y poco saciantes. Pero Jake no se los comió inmediatamente. En cambio, encendió una hoguera. Los está cocinando, dijo Rena innecesariamente, porque ambos podían ver qué sucedía. Sí, los humanos hacen eso, respondió Gorp. Son muy estrictos con la temperatura y la seguridad alimentaria. No, quiero decir, él realmente los está cocinando. ¿Tiene algún tipo de condimento? ¿Esa es la salsa picante? Efectivamente, era la salsa picante. Al parecer, Jake lo había metido de contrabando en su bota. Ahora lo estaba aplicando generosamente a los saltamontes que se asaban, y el olor, incluso a través de los filtros del equipo de observación, hacía que los órganos sensoriales de Glor se humedecieran. Los jabalíes lo habían notado sin duda. Las 3 cabezas estaban erguidas, con las fosas nasales dilatadas.
Se habían acercado, ahora a solo 15 metros de distancia, formando un semicírculo disperso alrededor del campamento de Jake. Esto era todo, pensó Gorp. Aquí se acabó la suerte de los humanos. No se tienta a los depredadores alfa con carne cocinada. Eso era simplemente lógica básica de supervivencia. Jake retiró los bichos del fuego, le dio un mordisco a uno y emitió un sonido de satisfacción. Oh sí, eso está bien. Le falta chispa, pero la salsa picante le da el toque final. Entonces alzó la vista hacia los lomos afilados, hizo contacto visual con el más grande, un macho lleno de cicatrices y placas que habían presenciado duras batallas, e hizo algo que heló la sangre de Gorp. Arrancó un trozo de pescado cocinado y lo arrojó hacia las criaturas. Aquí tienes, grandullón. No puedo dejarte ahí babeando. Eso es una grosería por mi parte. El jabalí miró fijamente la carne, luego a Jake, y luego de nuevo la carne. Vamos, animó Jake usando un tono con el que el traductor de Gorp tuvo dificultades, pero que finalmente calificó de balbuceo infantil. Está bien. Tiene ese bonito dorado en el exterior. ¿Te gusta el carbón, verdad? Por supuesto que sí. Mira esos dientes de carnívoro. El hombre con cicatrices dio un paso cauteloso hacia adelante, y luego otro. Olfateó la carne, estornudó una vez, probablemente por la salsa picante, y luego se la tragó entera. Buen chico, dijo Jake. Y Gorp observó horrorizado cómo el rostro del humano se transformaba en una amplia sonrisa. ¿Ves? Ahora somos amigos. Soy Jake. Necesitas un nombre. Pareces un chomper. Sí, eso funciona. Chomper. Esto no tiene precedentes. La voz cristalina del profesor Kelvin resonó por el comunicador. Al parecer, el mirador había atraído a bastante gente. En 4.000 años de documentación sobre el pez espada, nunca los hemos visto aceptar alimento de otra especie. Tal vez lo envenenó, sugirió alguien con esperanza. Negativo, dijo Rena, comprobando sus lecturas. El patín estaba limpio. Bueno, salvo la salsa picante, pero esa parece ser un condimento humano. Jake ya había arrojado carne a los otros dos tiburones jorobados, una hembra ligeramente más pequeña con hermosas escamas iridiscentes y un macho más joven que apenas parecía haber superado la adolescencia. Eres una princesa, le dijo a la mujer. Porque eres guapa y lo sabes. Y eres Esteve, le dijo a la más joven. Todo grupo necesita un Esteve. Al anochecer del primer día, algo imposible estaba sucediendo. Jake se había refugiado en su enorme escondite, y los tres jabalíes, en lugar de matarlo, se habían dispuesto a su alrededor. No en un perímetro agresivo, sino en uno protector. Chomper incluso había apoyado su enorme cabeza lo suficientemente cerca de la entrada como para que Jake pudiera extender la mano y acariciarla, cosa que hizo, mientras narraba sus acciones como un presentador de documentales de naturaleza. Y aquí vemos al letal jabalí, depredador supremo de Croat 7, que ha decidido que la extraña cosa rosa que le da bocadillos merece no ser comida. Verdaderamente, la naturaleza es hermosa. Sáquenlo de aquí, dijo Gorp de repente. Señor, sáquelo de aquí. Finaliza el examen. Esto es una violación de algo, del orden natural, de la física. No lo sé, pero está mal. La voz del profesor Kelvin era firme. En absoluto. Tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Comandante, ¿comprende lo que estamos presenciando? Esta persona podría haber resuelto el problema de Razerback. Todos los ejércitos de la galaxia han intentado neutralizar o convertir en armas a estas criaturas. Todos han fracasado. Y esta especie incipiente se hizo amiga de ellos en tan solo 8 horas usando carne cocinada y lenguaje infantil. No se trata de instrumentalización si solo son amigos. La voz de Jake llegó flotando desde el planeta, aparentemente hablando con Chomper, que estaba roncando. Tú no eres un arma. Eres un buen chico. Si es usted. Glor tomó nota para actualizar su cronograma de jubilación. A este ritmo,
Tendría que jubilarse anticipadamente antes de que los humanos le provoquen un colapso psicológico total. El segundo día comenzó con lo que Gorp describiría más tarde en su informe de incidentes como un abandono total de todos los principios xenobiológicos establecidos y también de mi voluntad de vivir. Jake Morrison se despertó al amanecer, se estiró y casi le dio un puñetazo a Chomper en el hocico porque el enorme jabalí había metido de alguna manera todo su torso en el refugio durante la noche y ahora estaba usando las piernas de Jake como almohada. «Tío», dijo Jake, moviendo los pies para reactivar la circulación. «Espacio personal. Ya hablamos de esto». Chomper emitió un sonido a medio camino entre un ronroneo y un gruñido. Lo que el análisis de audio de Gorp denominó un ronroneo de satisfacción, un sonido que jamás debería provenir de una criatura con dientes de 15 centímetros. «Bien, 5 minutos más», concedió Jake, porque al parecer había olvidado por completo que se suponía que debía sobrevivir, no organizar una fiesta de pijamas. Allá arriba en órbita, la plataforma de observación se había convertido en el centro de control de la misión para lo que el profesor Kelvin seguía llamando el estudio xenobiológico más importante del siglo, y Gorp seguía llamando el desastre que voy a tener que explicar a la Junta de la Academia. Todas las estaciones de monitoreo, informen, ordenó Kelvin, habiendo asumido esencialmente el trabajo de Gorp gracias a su puro entusiasmo académico. Los signos vitales de Morrison son excelentes, informó Rena. Frecuencia cardíaca acorde con un sueño reparador. No se detectaron niveles elevados de hormonas del estrés. Está literalmente más relajado que en la sala de reuniones. El comportamiento de la mochila Racer es completamente anómalo. Otro científico intervino. Un metanfómano llamado Bass, que llevaba décadas estudiando los patrones de los depredadores. Han abandonado sus rutas de caza territoriales. Los tres permanecieron a menos de 50 metros del humano durante 14 horas consecutivas. El macho más joven, llamado Esteve, intentó marcharse una vez, pero Morrison lo llamó de vuelta mediante vocalizaciones. ¿Qué tipo de vocalizaciones? Glor preguntó, temiendo la respuesta. Dijo, y cito textualmente, «Esteve, vuelve aquí, amigo. Es hora del desayuno». Y el Razerback obedeció. Inmediatamente, señor, con lo que solo podemos describir como entusiasmo, Gorp observó sus pantallas mientras Jake salía del refugio. Chomper lo seguía como un cachorro gigante y comenzó su rutina matutina. Al parecer, el humano había decidido que el segundo día era un buen momento para introducir actividades estructuradas. Había encontrado un hueso largo de la cena de ayer. Lo había limpiado y ahora lo sostenía en alto mientras Princess y Esteve lo observaban con atención absoluta. «Vale, nuevo juego», anunció Jake. «Se llama Trae. Yo lanzo. Tú la traes. ¿Listos?» Arrojó el hueso al otro lado del claro. Los tres jabalíes salieron disparados tras él como si les fuera la vida en ello. Un total de 8.165 kilos de depredadores alfa trepando unos sobre otros en lo que parecía, inquietantemente, un juego. Esteve llegó primero, agarró el hueso y se lo devolvió a Jake, dejándolo a sus pies y emitiendo un chirrido expectante que, según la base de datos de Gorp, era imposible de producir en un jabalí. «Buen chico, Esteve. El mejor. ¿Quién es una máquina de matar letal? Tú». Jake le rascó detrás de la oreja a Esteve. Y la cola del jabalí se movió. De verdad se movió. Esa cola tiene una hoja que puede decapitar un dron de batalla toriano, susurró Bass, como si estuviera presenciando una experiencia religiosa. La usa para expresar alegría. Necesito un trago, murmuró Gorp. Tú no bebes. Entonces tengo que empezar. La mañana continuó. Jake demostraba lo que él llamaba entrenamiento básico de obediencia. De alguna manera, había convencido a Chomper de sentarse, lo que implicaba que el enorme depredador bajara sus patas traseras a la orden, mientras Jake usaba trozos de carne cocida como recompensa. Princess estaba aprendiendo a quedarse quieta,
aunque no dejaba de romper la posición para restregarse contra la mano de Jake con el hocico en busca de más golosinas. Esteve simplemente estaba feliz de participar. Esto es una locura, dijo el comandante Trick, jefe de la división de combate de la academia, quien se había materializado en la plataforma de observación con la mitad de su personal. Hemos perdido batallones enteros a manos de las manadas de Razorbacks. El Imperio Kelvan gastó 3 millones de créditos en una campaña de exterminio que terminó con los Razorbacks devorando 2 divisiones blindadas. Y este humano les está enseñando a sentarse. No está usando la fuerza. La profesora Kelvin observó su estructura cristalina prácticamente vibrando de emoción. No está usando el miedo ni demostraciones de dominancia. Está usando refuerzo positivo, recompensas de comida, elogios verbales y afecto físico. Afecto físico. Glor repitió lentamente. Con las bestias asesinas. En la pantalla, Jake estaba panza arriba, frotando a la princesa, que se había dado la vuelta y volvía a emitir ese imposible ronroneo. Sus garras, capaces de desgarrar el blindaje de una nave espacial, estaban retraídas. Sus dientes, que podían atravesar armaduras reforzadas, estaban ocultos tras lo que solo podía describirse como una sonrisa boba. ¿Cómo es posible?, preguntó Trick. ¿Qué tecnología está usando? ¿Feromonas, manipulación psíquica, domesticación del subespacio, frecuencias? Ninguno, dijo Rena, volviendo a revisar sus sensores por 40ª vez. Lo hemos escaneado todo. Utiliza herramientas primitivas, comida cocinada y su voz. Eso es todo. Y al parecer una provisión ilimitada de pacientes y lo que sea el equivalente humano del vínculo de grupo. ¿Unión de paquetes? Kelvin reflexionó. Sí, eso aparece en la literatura sobre humanidades. Al parecer, son famosos por ello. Existen informes de humanos que entablan amistad con cualquier cosa. Plantas, rocas, robots de limpieza. Según se informa, un humano lloró cuando se actualizó el sistema de navegación de su nave espacial porque se había encariñado con el anterior. Eso es un trastorno psicológico, sin duda, dijo Gorp. No, al parecer es un comportamiento humano normal. Desarrollan vínculos emocionales con prácticamente cualquier cosa con la que interactúan regularmente. Se considera un rasgo común a toda la especie. Eso suena agotador. Suena, dijo Kelvin en voz baja, como el rasgo de supervivencia más poderoso que jamás hayamos encontrado. Al mediodía, Jake había establecido lo que él llamaba una rutina matutina de búsqueda de presas, seguida de una cacería en grupo, donde los Razorbacks arreaban a las presas hacia Jake y luego esperaban a que él las cocinara y las compartiera, seguida de lo que él denominaba actividades de enriquecimiento, que consistían principalmente en esconder golosinas por el campamento y observar a los depredadores alfa jugar al escondite. Están aburridos, explicó Jake a sus nuevos amigos como si pudieran comprender conceptos psicológicos complejos, algo que, inquietantemente, parecen entender. Ustedes son inteligentes. Necesitan estimulación mental, no solo comida. Probablemente por eso son tan agresivos. Nadie les da nada interesante que hacer, excepto matar cosas. Chomper emitió un ronroneo pensativo que sugería que estaba de acuerdo. Exacto, dijo Jake, señalándolo. ¿Ven? Lo entienden. No son solo una cara bonita. Con dientes asesinos. Tienen profundidad. Esa tarde llegó el momento que se repetiría en todas las clases de xenobiología durante el próximo siglo. Jake, aparentemente convencido de que sus alumnos estaban listos para lecciones avanzadas, sacó su última barra de proteínas de su kit de emergencia. Obviamente la había estado guardando, pero ahora la desenvolvió con ceremonia. Princesa, dijo con firmeza. Siéntate. Princesa se sentó de inmediato, con la cola cuidadosamente colocada para evitar daños materiales. Quédate quieta. Princesa se quedó quieta, aunque sus ojos seguían la barra de proteínas con una mirada depredadora. Jake colocó la barra en el suelo entre ellos, dio un paso atrás y levantó la mano.
Permanecer. Durante 15 segundos, no pasó nada. Un superdepredador, evolucionado para una capacidad de ataque instantáneo, permaneció inmóvil mientras la comida permanecía desprotegida a 3 pies de distancia. En la plataforma de observación, nadie respiraba. Nadie se movió. Incluso las mandíbulas de Gorp se habían congelado a mitad del clic. De acuerdo, dijo Jake, bajando la mano. Consíguelo. Princess se abalanzó hacia adelante, agarró la barra de proteínas e inmediatamente la devolvió a los pies de Jake, dejándola caer y mirando hacia arriba expectante. ¡Oh, hermoso desastre! Jake se rió mientras recogía la barra. Se supone que te lo comes, no que lo traes de vuelta. Tendremos que trabajar en eso. Pero buena chica. ¡Qué buena chica! Aquí compartiremos. Partió la barra de proteínas, le dio la mitad a Princesa y se comió la otra mitad él mientras le rascaba detrás de las orejeras. Comandante Glor, dijo la profesora Kelvin con voz temblorosa. Solicito formalmente que este examen se extienda a una semana completa. Necesitamos más datos. En absoluto. Este es el descubrimiento xenobiológico más significativo del último milenio. Esto es una pesadilla, y quiero que termine antes de que los adopte. Demasiado tarde, dijo Rena, señalando su pantalla. Ya ha comenzado a construirles una zona de descanso separada, anexa a su refugio, con camas individuales hechas de hierba suave. Por supuesto que sí, dijo Gorp al universo entero. Claro. ¿Por qué no iba a construir camas a medida para las máquinas de matar? Sería una locura. Al anochecer, Jake había conseguido que los 3 Razorbacks respondieran a sus nombres, se sentaran a la orden, y lo más impresionante, no lo atacaran. Esteve había dominado el juego de buscar y traer objetos y no paraba de traerle a Jake objetos cada vez más grandes, incluyendo una roca de 23 kilos y lo que parecía ser una baliza de emergencia desechada de un examen del año anterior. Buen trabajo, Esteve, lo felicitó Jake. Pero quizá deberías limitarte a los huesos. Sí, no puedo lanzar rocas tan grandes. Esteve emitió un sonido que denotaba decepción, pero también aceptación. Al atardecer del segundo día, Jake estaba sentado en la entrada de su refugio con la cabeza de Chomper en su regazo, Princesa acurrucada a su izquierda y Esteve extendido a sus pies. Tarareaba algo, una canción humana que los traductores no lograban descifrar del todo, y los Razorbacks emitían ese ronroneo ronco en armonía. Mañana practicamos el apretón de manos, les dijo Jake. Va bien. Para alucinar en el espacio. ¿Listos? 3 cuentos resonaban en la creciente oscuridad. En órbita, Gorp actualizaba su currículum porque estaba absolutamente seguro de que su carrera había terminado. No podrías volver después de ser el administrador que permitió que un humano domesticara a los depredadores más temidos de la galaxia en 48 horas usando solo amabilidad y salsa picante. Señor, dijo Rena con vacilación. Krix acababa de activar su baliza de emergencia número 47. Extráiganlo. Ya lo hice, dijo, y cito, puedo oírlos ronronear a 3 kilómetros de distancia, y quiero irme a casa. Correo inteligente, murmuró Gorp. Yo también debería activar mi baliza de emergencia. Tercer día, día de extracción, y el equipo de respuesta tenía lo que su comandante, un curtido axoriano llamado Bront, llamaba preocupaciones razonables sobre los parámetros de la misión. Vamos a extraer a un humano de una zona de muerte de jabalíes, dijo Bront, revisando su rifle de plasma por tercera vez. La doctrina estándar dice que traemos apoyo aéreo, vehículos terrestres y hacemos las paces con nuestros ancestros. El humano está vivo y sin lesiones. El operador informó. Todos los signos vitales son normales. Eso es lo que me preocupa. Nadie permanece vivo y relajado en Croissant 7 durante 72 horas. O es un fantasma o ya lo han devorado, y estamos leyendo la firma térmica residual de su cadáver. La lanzadera de extracción descendió entre nubes moradas, aterrizando en el claro con las armas listas para disparar y los escudos al máximo.
La escotilla trasera se abrió. 4 soldados fuertemente armados emergieron en formación táctica, buscando amenazas. Encontraron a Jake Morrison sentado con las piernas cruzadas junto a una fogata, trenzando hierba con la cabeza apoyada en el vientre de un razorback dormido del tamaño de un carguero. «Oh, hola», dijo Jake, levantando la vista. Llegaron temprano. Creía que la recogida era al mediodía. El arma de bronce se inclinó ligeramente. ¿Qué hacen haciendo pulseras de la amistad? Bueno, técnicamente collares de la amistad. Estos tipos se merecen algo bonito. Fue entonces cuando Chomper despertó, vio a extraños armados cerca de su humano y se irguió en toda su aterradora altura con un gruñido que hizo vibrar el casco de la lanzadera. Princess y Esteve se pusieron de pie al instante, flanqueando a Jake, con las escamas erizadas y los dientes al descubierto. El equipo de extracción comprendió de repente exactamente como esos 11.000 seres sintientes anteriores. Habían muerto seres. «¡Alto!», gritó Bron. «Morrison, aléjate de ellos. Cubriremos tu retirada». «¿Qué? No, no te están atacando. Me están protegiendo. Chicos, tranquilos. Son amigos». Jake se puso de pie, colocando una mano sobre la pata delantera de Chomper. «Nada de comerse a los amigos. Ya lo hemos hablado». El gruñido de Chomper se convirtió en un retumbo sospechoso, pero no avanzó. «Les pusiste nombre», dijo Bron débilmente. «Bueno, sí. No podía seguir llamándolos oye tú durante 3 días. Eso es de mala educación. Este es Chomper. Ella es Princess y el tonto que intenta esconderse detrás de Princess a pesar de ser más grande que ella es Esteve». Esteve emitió un chillido ofendido. «Necesito que camines muy despacio hacia la lanzadera», dijo Bron, observando a Princess seguir cada uno de sus movimientos. «Mantendrás las armas en los Razorbacks. Apunta con las armas hacia ellos y no me haré responsable de lo que pase», dijo Jake alegremente. «Son muy protectores, es tierno, la verdad, demuestra desarrollo emocional, son depredadores alfa, son buenos chicos y chica. La princesa es muy estricta con los pronombres». Fue entonces cuando llegó el plato fuerte. La lanzadera personal del comandante Gorp descendió, aterrizando con más fuerza de la necesaria. La escotilla se abrió y Gorp salió furioso, gesticulando con los 4 brazos y con los ojos completamente extendidos por la agitación. Morrison, el traductor de Gorp, se esforzaba por seguir el ritmo de sus rápidos clics. «¿Qué has hecho? ¿Tienes idea de lo que has hecho? 17 departamentos exigen explicaciones. El Ejército Galáctico quiere reclutarte. El Comité de Ética quiere arrestarte. Y el Departamento de Xenobiología quiere darte un doctorado». «¿Aprobé el examen?», preguntó Jake con esperanza. «¿Pasado? ¿Pasado? Has alterado radicalmente nuestra comprensión de la psicología de los depredadores alfa. Has invalidado 200 años de investigación sobre los jabalíes. Me has hecho cuestionar toda mi carrera». Glor hizo una pausa, aspirando aire. «Sí, aprobaste con la puntuación más alta en la historia de la Academia. ¿Estás contento ahora?» «Bastante contento». «Sí. ¿Puedo traerlos conmigo?» «Claro que no», gruñó Chomper ante el tono de Gorp. Jake le dio una palmadita en el cuello. «Gorp, los estás asustando». «Los estoy asustando». La voz de Gorp subió un tono. «Me tienen terror. Estás siendo agresivo. No les gusta la agresividad». Jake se giró hacia los jabalíes, bajando la voz a ese tono suave que se había vuelto inquietantemente familiar para todos los presentes. «Tranquilos. Solo está teniendo un momento de lucidez. Los burócratas los tienen. No lo dice en serio. Explícate», exigió Glor, esforzándose por calmarse. «Explícame cómo hiciste esto. La verdad. ¿Usas feromonas? ¿Habilidades psíquicas? ¿Algún tipo de tecnología humana que desconocemos? Les di de comer, les hablé amablemente y no me comporté como una presa.
dijo Jake como si fuera obvio. Tenían hambre y eran territoriales. La mayoría de los depredadores lo son, así que les demostré que no era una amenaza. Compartí comida, les presté atención. Comportamiento animal básico. Mi abuela hacía lo mismo con perros callejeros de vuelta en la tierra. Estos no son perros. No, pero los principios son los mismos. Son animales de manada. Estructura social, jerarquía, comunicación. Probablemente eran agresivos porque estaban aburridos y poco estimulados. Míralos ahora. Están tranquilos, atentos, felices. ¿Felices? Por Dios. Las criaturas que mataron a 11.000 seres sensibles son felices. ¿Acaso esos 11.000 seres intentaron no ser amenazantes? ¿Intentaron conseguir comida?, preguntó Jake. Y Gorp se dio cuenta de que el humano hablaba completamente en serio. Porque por lo que me dijiste en la reunión informativa, todos vienen aquí armados, asustados, huyendo. Ese es el comportamiento de una presa. Los depredadores persiguen a sus presas. Pero si no eres una presa, si eres simplemente otra persona que tiene comida y caricias para ofrecer, entonces eres parte de la manada. La voz del profesor Kelvin se escuchó en el comunicador de Gorp porque, por supuesto, ella estaba escuchando. Se integró a la estructura de su manada. No como presa, no como una amenaza, sino como un miembro de la manada, posiblemente como el líder, dada su diferencia. A sus órdenes. No es tan complicado, insistió Jake. Esteve, dame la pata. Esteve, deseoso de presumir, levantó su enorme pata y la colocó suavemente en la mano de Jake. Jake la estrechó solemnemente y luego le dio un trozo de carne seca de su bolsillo. Buen chico, Esteve. El mejor. El equipo de rescate los miraba fijamente. El arma de bronce apuntaba al suelo, olvidada. Incluso Gorp se había quedado en silencio, observando este intercambio imposible. Quiero llevarlos a casa, dijo Jake en voz baja. Como animales de apoyo emocional, se han encariñado conmigo. Separarnos ahora sería cruel. Apoyo emocional, dijo Gorp débilmente. Las bestias asesinas. No son más que bestias asesinas. Si los tratas como bestias asesinas, si los tratas como amigos, no son más que cachorros muy grandes con excelentes capacidades de defensa. La junta directiva de la academia jamás lo aprobará. Entonces renunciaré a la academia, dijo Jake simplemente. No los estoy abandonando. Ya estamos empacados. Chomper, como si comprendiera, apoyó la cabeza en el hombro de Jake. La princesa emitió un suave trino. Esteve estaba intentando desenterrar el collar de la amistad que Jake había estado haciendo para presumir de él. Glor observó al humano, a los jabalíes, como toda su visión del mundo se desmoronaba en tiempo real. Presentaré la solicitud. Pero si se comen a alguien, la responsabilidad es tuya. No se comerán a nadie que no merezca ser comido, dijo Jake con entusiasmo. ¿Verdad, chicos? 3 cuentos se mecían en señal de acuerdo. Y Gorp se preguntó si así era como se extinguían las especies. No con violencia ni guerra, sino por haber sido superados evolutivamente por los humanos que se hicieron amigos de literalmente todo. 3 semanas después, el comandante Gorp estaba sentado en su oficina, mirando fijamente la pila de informes que habían puesto fin, fundamentalmente, a la vida tal como la conocía. La junta de la academia se había reunido 17 veces. Se habían convocado sesiones de emergencia. Se habían invocado protocolos ancestrales. Y al final, habían hecho lo único que Glor nunca había esperado. Lo habían aprobado todo. Jake Morrison había recibido su certificación con distinción y honores, la primera en la historia de la academia. Anteriormente, dicha designación había sido teórica, una posibilidad matemática que existía en la rúbrica, pero que nunca se había logrado realmente. Gorp tuvo que encargar una medalla especial porque no tenían ninguna en stock. Los Razorbacks,
ahora clasificados oficialmente como condicionalmente domesticables, requieren supervisión humana, habían sido autorizados para su transporte fuera del planeta. Actualmente vivían en un hábitat especialmente construido junto al campus principal de la academia, donde pasaban los días jugando a buscar la pelota, aprendiendo trucos y ocasionalmente, aterrorizando a los dignatarios visitantes que no se habían enterado. Glor, dijo Rena, asomando la cabeza por su oficina. Los humanos realizando otra demostración. Deberías ver esto. No debería ver esto. Debería retirarme a algún lugar tranquilo, bajo la luna, y fingir que nada de esto sucedió. El profesor Kelvin dice que hay que consultar el manual actualizado. Ah, sí, el manual. El manual del examen de supervivencia de la Academia Galáctica, elaborado a lo largo de 200 años, ahora requería una adenda. Glor lo había escrito personalmente, aunque le había llevado 6 borradores porque seguía cayendo en crisis existenciales a mitad del proceso. Caminó penosamente hasta el lugar de la manifestación, donde se había congregado un número alarmante de profesores y estudiantes. Jake estaba de pie en el centro con Chomper, Princess y Esteve, quienes llevaban puestos los collares de la amistad que Jake había terminado de hacer. Parecían absurdamente satisfechos consigo mismos. Muy bien, anunció Jake a la multitud. Hoy vamos a tratar técnicas de comunicación avanzadas. Chomper, habla. Chomper ladró. Fue un sonido nítido y controlado. Nada parecido a su gruñido o rugido habitual. Bien. Susurro de princesa. Princess emitió un suave murmullo, casi inaudible. Perfecto, Esteve. Canta. Esteve echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido melodioso que probablemente estaba volviendo locos a los ingenieros acústicos. La multitud aplaudió porque, al parecer, aquello ahora era entretenimiento, no una violación de la ley natural. Lo fundamental que hay que recordar, continuó Jake, disfrutando claramente de su papel de instructor, es que estos chicos son inteligentes. Como realmente inteligente. Tienen estructuras sociales complejas, capacidad para resolver problemas e inteligencia emocional. Solo eran peligrosos porque nadie se molestaba en comunicarse con ellos. Todos llegaron, actuaron con miedo y esperaron lo peor. Profecía autocumplida. Un estudiante levantó un tentáculo. ¿Pero qué pasa si no tenemos salsa picante? La salsa picante es opcional. Lo importante es mostrar respeto y no ser una amenaza. Traigan comida. Cualquier comida. Compártelo. Habla con calma. Déjales espacio. Deja que vengan a ti. Construcción de relaciones básicas. ¿Eso es todo? Otro estudiante preguntó con escepticismo. Eso es todo. Los humanos no se convirtieron en los depredadores supremos de la Tierra por ser los más fuertes o los más rápidos. Nos convertimos en superdepredadores al hacernos amigos de los lobos hace 30.000 años y luego conquistar el mundo juntos. Es algo que nos caracteriza. Empacamos con cualquier cosa, absolutamente con todo. En la Tierra hay personas que mantienen relaciones emocionales con sus robots de limpieza. Eso no es sano, murmuró alguien. Eso es la humanidad, corrigió Jake. No vemos amenazas. Vemos amigos potenciales incluso cuando probablemente no deberíamos. Gorp sintió la necesidad de intervenir. El anexo al manual del examen ahora dice, y cito, las estrategias de supervivencia humana no se recomiendan para otras especies. Lo que funciona para los humanos puede resultar mortal para literalmente todos los demás. Procedan con extrema precaución. Es justo, admitió Jake. Somos un poco raros, pero nos funciona. Tras la demostración, Gorp se encontró caminando con Jake y los Razorbacks hacia su hábitat. Se había convertido en una rutina que nunca había tenido intención de desarrollar. Este extraño ritual de fin de día. He recibido quejas, dijo Gorp, sin mirar al humano. Sí, el instructor de combate avanzado dice que estás interrumpiendo su clase al traer a Chomper como material didáctico.
Chomper es excelente para demostrar la postura correcta contra oponentes grandes. Chomper babea sobre los estudiantes y luego se duerme durante las clases. Es un buen oyente y una persona muy comprensiva. Los ojos de Gorp giran para mirar directamente a Jake. Estás iniciando un negocio. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Está presente en toda la red del campus. Servicios de rehabilitación y amistad con fauna hostil. Estás cobrando a la gente por aprender tus métodos. Jake tuvo la decencia de mostrarse ligeramente avergonzado. Es decir, es evidente que existe demanda. ¿Sabías que existen 43 mundos mortales con depredadores alfa imposibles de sobrevivir? Son 43 especies que tal vez solo necesiten un amigo y algunos bocadillos. Además, necesito poder comprar comida para estos chicos. ¿Sabes cuánto come un pez espada? Vas a morir en uno de esos mundos. Tal vez haga 43 nuevos amigos. Vale la pena correr el riesgo. Llegaron al hábitat donde Steve corrió inmediatamente a su lugar favorito de mayo, una plataforma elevada con vistas al campus. Princess fue a inspeccionar su plato de comida, a pesar de que lo habían llenado hacía una hora y de que ya había comido. Chomper simplemente se dejó caer en un claro soleado y gimió satisfecho. Sigo sin entenderlo, admitió Gorp en voz baja. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué funcionó? Jake guardó silencio un momento, observando a sus amigos acomodarse. En la Tierra, tenemos un dicho: sé la persona que tu perro cree que eres. Los perros ven lo mejor de nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Piensan que somos increíbles solo por existir cerca de ellos. Quizás estos tipos, quizás todos estos supuestos monstruos de la galaxia, quizás solo esperan que alguien los vea como algo más que una amenaza. Quizás también quieran ser amigos, y nadie les ha dado la oportunidad. Eso es extremadamente ingenuo. Sí, probablemente. Pero estoy vivo. Ellos son felices. Y tú estás actualizando manuales, así que ¿quién gana realmente aquí? Glor no podía rebatir esa lógica, lo cual le molestaba más de lo que quería admitir. Esa noche, solo en sus aposentos, Glor volvió a ver las imágenes de seguridad del examen. Las había visto decenas de veces, intentando identificar el momento exacto en que todo cambió. El instante preciso en que el humano pasó de ser presa a ser parte de la manada. Pero no hubo un solo momento. Fue todo. Ellos. Cada palabra casual, cada comida compartida, cada caricia, 1000 pequeños gestos de amabilidad que, sumados, creaban algo sin precedentes. En la pantalla, Jake le enseñaba a Steve a dar la mano por primera vez. Su rostro se iluminó de pura alegría cuando el enorme depredador lo logró. Chomper y Princess observaban desde el fondo, moviendo la cola en señal de aprobación. Humanos, murmuró Gorp, comprendiendo por fin que los hacía diferentes, que los hacía peligrosos de una forma que nadie había previsto. No conquistan, se hacen amigos. Y de alguna manera, eso es peor. Su comunicador emitió un pitido. Un mensaje de Jake. Hola, Gorp. Mañana traigo a la pandilla a tu oficina. Chomper quiere disculparse por gruñirte. Les estoy enseñando resolución de conflictos. Nos vemos a las 0:90. Gorp se quedó mirando el mensaje. Resolución de conflictos con depredadores alfa. Porque claro, eso estaba pasando ahora. Revisó su cronología de jubilación una vez más y luego la borró. ¿A quién engañaba? Tenía que ver a dónde lo llevaba este caos absoluto. Los humanos llevaban menos de un año ya habían revolucionado la xenobiología, reescrito los protocolos de supervivencia y domesticado lo indomable. ¿Qué harían después? ¿Hacerse amigos de un agujero negro? ¿Enseñarle a una supernova a sentarse? Probablemente, pensó Gorp, conociendo a los humanos. Probablemente. Cerró la grabación y empezó a redactar otro anexo al manual. Este se titulaba: Así que, un humano ha formado un vínculo de manada con el depredador alfa de tu planeta. Una guía de supervivencia para todos los demás.